Se desea saber la altura de un árbol situado en la orilla opuesta de un río. La visual del extremo superior del árbol desde un cierto punto forma un ángulo de elevación de 17 grados. Acercándose 25,8 metros hacia la orilla en la dirección del árbol, el ángulo es de 31 grados. Calcular la altura del árbol. Bien, tenemos aquí la situación representada, el árbol y el río. Observamos el árbol desde un punto y lo observamos con 17 grados de inclinación. Avanzando 25,8 metros, el ángulo pasa a ser de 31 y nos piden la altura del árbol. Se forma, por tanto, como vemos, un triángulo, oblicuo ángulo, obtus ángulo en este ángulo, que al ser el suplementario de 31 son 149 grados. Vamos a llamar a este el ángulo A este el ángulo B, y por tanto aquí tenemos también, hasta completar los 180, tenemos 149 más 17, 166, por lo tanto 14 grados ese ángulo, que es el ángulo C. Podemos en este ejercicio usar o bien el método de doble observación o bien calcular uno cualquiera de los lados del triángulo que desconocemos para luego poder calcular la altura. Vamos a hacerlo primero por el método de doble observación. Llamamos X a esta distancia que va desde el árbol hasta el punto A, que no conocemos, y aplicamos la definición de tangente a los dos triángulos rectángulos que se forman en la figura. Por tanto, tenemos que la tangente del ángulo de 31 grados es el cateto opuesto, que es la altura, partido por el adyacente, que es X. Y a su vez la tangente de 17 en el triángulo rectángulo mayor es la altura partido por la hipotenusa, 25,8 más X. Por tanto, despejando, la altura es igual a la tangente de 31 por X, pero también es igual a la tangente de 17 por 25,8 más X. Desarrollamos y tenemos X tangente de 31 es igual a 25,8 por la tangente de 17 más tangente de 17 por X. Llevando la incógnita al primer miembro y factorizando, tenemos X tangente de 31 menos tangente de 17 es igual a 25,8 tangente de 17. Por lo tanto, la incógnita es el cociente de 25,8 tangente de 17 partido por la resta de las tangentes. Efectuamos las operaciones y nos queda 26,73 metros. Por lo tanto, despejando en cualquiera de estas, la primera más fácil, tenemos que la altura es esa medida X por la tangente de 31. Por lo tanto, 26,73 por tangente de 31, y el resultado es 16,06 metros la altura del árbol. Vamos a realizarlo ahora de la segunda forma, calculando cualquiera de estos dos lados y luego, conociendo ese lado, va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo, por lo tanto podremos calcular la altura. Por ejemplo, este lado A
que se opone al ángulo A, y conocemos este. Por lo tanto, el lado 25,8 es al seno de su ángulo opuesto, que es 14 grados, como el lado A es al seno de 149. Por lo tanto, el lado A es 25,8 por el seno de 149 partido por el seno de 14. Y operando nos queda 54,93 metros. Bien, pues entonces en el triángulo rectángulo mayor tenemos que la altura es la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto 17. Por lo tanto, 54,93 seno de 17. Y haciendo las operaciones nos da 16,06 metros. También podríamos haber calculado este lado B y aplicar la definición de seno a este ángulo de 31 para calcular el lado opuesto, que es la altura. O haber utilizado este ángulo de 90 menos 14, este ángulo de 76 grados, y con cualquiera de estos dos lados la altura es el coseno de ese ángulo por el lado. Por ejemplo, tenemos que la altura sería también el lado A que hemos calculado, que es 54,93 por el coseno de 74, pues coseno de 74 y seno de 17 son iguales al ser ángulos complementarios.